Entonces ese orden genera que alguien se moleste. Cuando uno trata de ser congruente, y a veces yo caigo pesado, porque mis hijas te lo pueden contar, me gusta siempre el orden y que todo lleve una secuencia. Llego a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Moloco Sports, como todos los jueves, acá con Fernando Rafael Egujiza Peralta y con Hugo Lezama. De inmediato, Hugo, por favor, necesito los resultados de la semana con esa voz, pero de aquellas, ¿no? Melodiosa, homenaje, ovación. Mi hermano Charlie Corozo volvió a fallar un mano a mano increíble y Cristal perdió 2-0 frente a Racing Club de Avellaneda y suma una nueva derrota en la Copa Libertadores. Mientras que Universitario de Deportes se plantó bien en defensa e igualó con Justicia ante Defensa y Justicia y sumó su primer punto en dicha copa. Aún tenemos chance de clasificar, Comiso se queda, Sudamericana a la vista. Alianza Lima empató con su par de Sullana y con un Jefferson Farfán que se falló. Otro mano a mano increíble, más que la de Corozo, no lo creo. Más tarde también Melgar buscará su cuarta victoria al hilo en la Copa Sudamericana en su visita a Laucas en Ecuador. Apuéstale al equipo rojinegro en coolbet.com. Bonus, el Minsa iba a vacunar con Pfizer a los seleccionados por encima de mucha gente necesitada y tanto fue el roche que las autoridades retrocedieron. La Conmebol mandará vacunas Sinovac al Perú, pero estas no tienen registro sanitario. Tema todavía en desarrollo. Y el tema del día, Juan Máximo Reynoso perdió el invicto ante Toluca por los cuartos de final en la Liga Mexicana. ¿Tanta victoria por nada? Veremos. Así es, Hugo, y también recuerda que si no te has puesto mosca todavía con las apuestas deportivas, puedes entrar a Coolbet y apostar no solamente a los partidos venideros en resultados, sino también incluso cosas específicas. Quiénes van a anotar, cuántos goles se harán, en qué momento se harán los goles, un poco más y anotas hasta quién es el jugador que suda más. Eso es, Hugo. Charlie, empezamos con el Moloco Sports. Empezamos con Moloco Sport. Picante lo que decías del Minsa. Habría que hablar, ya lo mencionabas también ahí como adelanto, de Juan Máximo Reynoso Guzmán. En una frase, Fernando Rafael, el presente de Juan Máximo Reynoso. El presente de Reynoso es que ha entrado en una etapa de definición inventando como siempre. No se le ha dado en primera rueda, pero yo confío en que se le puede dar en el partido de vuelta, porque Cruz Azul es mejor equipo que Toluca. Juan Reynoso nuevamente, si tuviésemos que reportarnos a lo último de Juan Reynoso, vamos a México, vamos a un kiosco en México y las portadas lo están criticando, ¿no? Y lo critican porque nuevamente por un viejo lío conocido, la famosa rotación de Juan Máximo Reynoso. No se ha quitado esa costumbre, algunos dirán sana, otros dirán una mala costumbre, pero nuevamente ayer en un partido de definición, pues dejó en la banca a uno de los jugadores más importantes, al uruguayo, el Cabecita Rodríguez. El Cabezón dejó fuera al Cabecita y por ahí ido los juegos de palabras para todas las portadas. Fernando, ¿cómo es la prensa mexicana? ¿Cómo es esa crítica con Juan Reynoso? Dura. A ver, Cruz Azul tiene, y todos lo sabemos, el tema de que necesita campeonar. Son casi 24 años, desde el 97, que Cruz Azul no campeona. Existe una necesidad enorme. Cruz Azul es permanentemente objeto de burlas de parte de la hinchada del América, de las Chivas y de todos los clubes mexicanos, porque siempre se queda en instancias finales. Hace muy buen torneo regular, pero en las definiciones se queda. Ya le pasó en las últimas 2 temporadas y ahora aparentemente vuelven los fantasmas a partir de esta derrota no calculada ante Toluca. Ahora, en cuanto al tema de Reynoso y las críticas, me parecen justificadas. Cuando tú haces una rotación y eso te da resultados, eres el mejor, ¿no? Hoy estaríamos hablando de las rotaciones de Reynoso siempre alineadas al éxito. Pero en este caso no le resultó. Ahora, la crítica es dura con él porque deja no solamente fuera los 22 goles en el año del Cabecita Rodríguez, sino también a un hombre importante en la generación en juego ofensivo de Cruz Azul, como es Orbelín Pineda. 2 jugadores claves, quizás los 2 mejores jugadores de Cruz Azul en esta temporada. Y ellos hoy, o en todo caso ayer, terminaron iniciando en la banca y recién esperó Reynoso 60 minutos para hacerlos entrar. Entiendo que el plan de Reynoso era, porque planteó 5 defensores, era buscar el empate, y esto yo lo resuelvo en el Azteca con 30% de asistencia de la gente ya, porque ya se aperturó el Azteca por primera vez, porque en las provincias sí estaban jugando ya con público, pero ahora Cruz Azul va a ser local
con el 30% de asistencia. Y me parece que Reynoso pensó de que así lo podía resolver, como le ha resultado en otras tantas veces. Esta vez no le resultó y creo que las críticas están bien orientadas. Hoy le andan diciendo a Reynoso, el inventor, cómo es posible que se haya guardado 22 goles en la banca de suplentes y que es un resultado que no tenía nadie para arrancar. Y los fantasmas respecto a la nueva eliminación de Cruz Azul, que sería un desastre, ¿no? Que sería un desastre que Cruz Azul no pase siquiera a cuartos de final. Juan Reynoso ayer fue víctima de la prensa del fútbol mexicano. Juan Reynoso escuchó a lo largo de 3 meses, qué técnico, qué bárbaro, es el Guardiola en el fútbol mexicano. ¡Frum! El balde de agua fría, porque así las liguillas no se juegan. En todo caso, las chances de Reynoso y de Cruz Azul todavía de campeonar están intactas, pero ahora que hablas un poco de la personalidad de Reynoso y tal, no sé, Hugo, ¿a ti qué se te ocurre cuando te mencionan a Juan Reynoso entrenador? Siempre bochinche. Escándalo. En la semana pasada recordamos cuando se sacó los bolsillos en esa final con Sporting Cristal. En la siguiente, en la que quedó subcampeón, en la que perdió, cuando le estaban entregando la medalla, estaba ahí Edwin Oviedo, y Edwin Oviedo como que lo trata de mirar bonito, etcétera, y Reynoso pasa, o sea, lo deja ahí con el saludo en la mano y le mete un terrible doble cheque azul. Ahora, yo te diría, Hugo, que el Reynoso que tú defines con ese perfil, es un Reynoso que ha cambiado muchísimo. De todas maneras. Muchísimo. Ese Reynoso del que tú hablas es un Reynoso que no sé si odiaba a la prensa, pero quería tenerlo lo más lejos posible. O sea, no tenía relación prácticamente más que con un periodista que yo conozco y que todos conocemos, que es Rubén Marrufo, al único periodista al que le atendía el teléfono, ¿no? Al resto era imposible. Y aparte también, o sea, recuerdo que en la final de 2015, Pedro Eloy García Corcuera comentó que Reynoso se portó muy mal con él, de que se acerca para hacerle la nota en plena celebración y Reynoso le respondió como un "no me toques", ¿no? Correcto. Y ahí él mencionaba en la transmisión que le pareció una falta de respeto, ¿no? Lo invito a hablar, escucho respetuosamente que no, y luego le pongo la mano en el hombro como diciendo no hay problema, y voltea y me dice, no me toques. Ese es Reynoso. Está por acá. Muy maleducado, perdón que lo diga, campeón pero maleducado. Maleducado no tiene nada que ver con dar la vuelta olímpica. Sí, yo no lo vi porque estaba en la transmisión y a mí me tocaba hacer Cristal, no podía entrevistar a nadie porque Cristal había perdido la final, así que todos estaba centrado en Melgar, las pistas se la llevó el otro reportero, pero eso es verdad porque además se escuchó al aire, cuando Reynoso dijo, y es que tenía ese tipo de reacciones poco entendibles. Que vienen desde la época de Reynoso de futbolista. Recordemos cómo sale Reynoso de la selección. Prácticamente a él no le gustaba venir a la selección, no porque no le gustara defender los colores de la selección, sino porque uno tenía la sensación de que aquí él encontraba siempre una atmósfera hostil. Él no se sentía cómodo y todo apuntaba a los pocos extranjeros exitosos que tenía aquella selección, que en realidad tenía básicamente jugadores del medio local y Reynoso era el capitán de ese equipo. Y su relación con la prensa fue mala desde ahí, desde ese momento. Él prácticamente renuncia a seguir en la selección y cuando regresa al Perú para ser entrenador de Bolognesi, es un entrenador que definitivamente al principio también tenía mucha distancia con los periodistas. Cuando ya pasa el protagonismo, la última entrevista que me dio en esos tiempos, porque hace poco sí me he dado una entrevista, pero en los tiempos de sus inicios como entrenador, fue siendo entrenador de Bolo. Cuando campeona con Bolo, me toca cubrir en Tacna y lo voy a entrevistar y Reynoso accede a la entrevista. Tuve que hablarlo con Miguelón Miranda, me acuerdo que era el asistente técnico. Claro, él me dijo, ya, Reynoso te va a atender porque él era el que de alguna manera lo tenía cerca, ¿no? Pero el grupo de Reynoso era muy cerrado, muy cerrado. Sí, y aparte también... Ustedes en el universitario los jugadores no declaraban, o sea, era la misma línea que el entrenador, no declaraban. Sí, porque ¿sabes qué pasa en este medio? Y no es por los medios televisivos, sino la prensa escrita. Un jugador te dice papas y al día siguiente sale camotes. Y también habría que mencionar que otro gran momento de quiebre con la prensa y evidentemente cómo lo trataron fue cuando en su época de jugador de Alianza Lima, cuando pasa a la U. Entonces son momentos, o sea, para mí
o sea, tenía esta percepción cuando recién empezaba a concebir el mundo y a entender como que, ya, este es Perú, Estados Unidos, estamos en el planeta Tierra, esta es la religión, tal, y de ahí, ya, pero a uno de los puntos importantes que Reynoso, el gran traidor, ¿no? De los últimos años, ¿no? Es como que Pierola, Mario Ignacio Prado, Vladimiro y Reynoso, ¿no? Y tanto así. Entonces, claro, me imagino lo que habrá sido en su momento haber sido de la generación de los potrillos, no haber ido en el Fokker por lesión, haber sido capitán de Alianza Lima y luego pasar a la U en su momento. De ahí me hablas de ese momento, me hablas luego cuando no quería venir, en teoría no quería venir a la selección. Evidentemente la relación de Reynoso con la prensa no puede ser horizontal en absoluto, pues, ¿no? El Reynoso distanciado de la prensa ha sido el peor Reynoso, digamos, para con la prensa ha sido el de la U, el de Lauris y el de Cristal. Claro. Cristal, salvo conferencia de prensa, nunca más dio entrevistas diferenciadas. Pero ya cuando se va a Puebla, ¿no? Y luego le va bien ahora en Cruz Azul, Reynoso ha cambiado. Claro. Yo he tenido ocasión de acercarme a buscarlo para una entrevista y en 2 oportunidades en este mismo año nos ha dado una entrevista, digamos, con todo el tiempo del mundo, ¿no? De 45 minutos y se le nota que creo que han terminado de entender que debe tener una relación no amable, pero por lo menos de respeto con los periodistas. Y lógico, él tiene todo el derecho de elegir con qué periodista habla, a qué periodista le da una entrevista. A mí me ha tocado un par de veces tenerlo y la verdad he visto un Reynoso mucho más suelto. Es más, es una pregunta pendiente que siempre la tengo ahí para decírsela, pero a veces uno termina optando por otras preguntas y se le queda esa pregunta tan importante. Oye, ¿qué pasó con Juan Reynoso? ¿Qué pasó contigo? O sea, de pronto accediste a entrevistas con algunos periodistas y hoy incluso hace conferencias de prensa diferenciadas con mexicanos y también con periodistas peruanos a quienes los saluda a cada uno por su nombre cada vez que le hacen una pregunta. O sea, no es el Reynoso para nada arisco, distante, huraño, Claro. que era el... Reynoso ya entendió de relaciones públicas. Claro, o sea, cada pregunta que le hacía a un periodista, yo siempre decía, no hay pregunta mal hecha, sino mal contestada. Puede ser muy mala la pregunta, pero depende de cómo tú la contestes. Claro. Entonces, Reynoso se molestaba con cualquier pregunta y sentía yo que subestimaba al periodista deportivo. En ese sentido, sí, es completamente distinto el Reynoso que ahora establece una buena relación con la prensa mexicana y también con los periodistas peruanos. O sea, más allá de haberle dado entrevistas a algunos periodistas con los que él se siente cómodo para poder dar una entrevista, también lo ha hecho con todos los periodistas. O sea, convocó a 40 periodistas hace no mucho tiempo, hace 2 semanas, y estuvieron todos los periodistas. O sea, y los atendió más de 1 hora. O sea, eso es una situación que la verdad yo valoro y siento que hoy ha cambiado. Y espero que esa evolución también tenga que ver con en algún momento llegar a la selección y entienda que no puede ser tan distante de la selección. Yo creo que pasa ¿no? un poco de eso, ¿no? Solamente Bielsa, nada más. Sí, yo creo que pasa un poco también. Si eventualmente quieres llegar a la selección hay que hacer un poco de relaciones públicas también, ¿no? No puede ser tan arisco. Un ogro no va a llegar a la selección de esa manera. Hace un momento, Hugo, recordaba un momento lo del Fokker, por ejemplo, pero yo miré unos años más adelante porque realmente el primer entendimiento que tengo de Reynoso es en esa selección de Oblitas, donde yo recuerdo mucho que se queda la imagen en la transmisión del partido de definición contra Chile en Santiago, y es el primer plano de Juan Reynoso. Y desde ahí siempre había esta leyenda urbana de que Reynoso, ¿no?, arrugó, Reynoso tuvo miedo en Santiago, y esa imagen la tenía muy marcada. Desde ese entonces... ¿La imagen del himno o la imagen del gol? Son 2 imágenes potentes, ¿no? Las dos. Sí, las dos son igual. Sí. Son muy fuertes y cuando fallan el gol, cuando intenta pararla de pecho, con esa técnica que él tenía para salir jugando en el fútbol peruano y en Cruz Azul también muchos años, pero lo hizo con la selección, falló y Salas me parece que nos termina vacunando. Tal cual. Es de ese Reynoso jugador que luego se separa de la selección y tal, ya se han saldado suficientes deudas como para decir, oye, ¿sabes qué? Si se va Gareca de repente... Reynoso es una buena opción, ya está en ese bolo, o sea, yo diría... Sería la gran Chemo, yo diría por menos le dimos a Chemo, ¿no? No, o sea, no, olvídate, o sea, sin duda, o sea, ahora, yo no creo que sea tan sencillo, ¿eh? Porque a mí me parece que Reynoso, con la campaña que ha hecho, más allá de cómo termine, tiene chamba para estar en México un buen rato. Él se siente muy cómodo allá, su familia está prácticamente establecida allá,
y no va a ser sencillo traerlo. Ahora, creo que forma parte de uno de sus objetivos ser técnico de la selección. ¿Cuándo uno podría sospechar de que después de que pase el ciclo Gareca y que ojalá termine con un mundial, aunque hoy parece muy difícil, Sí, bueno, y el que tal cual. le viene, sin duda alguna, tendría que ser Reynoso? La Porque, Virgen no se aparece o sea, dos veces, Pedro, Fernando. La bueno, Virgen no se aparece dos veces. por supuesto. Claro, o sea, yo creo que en ese sentido tendría que ir ya esperando su momento. Creo que Reynoso en ese sentido ha sido clarito. Los años te dan esa tranquilidad como para decir, hoy sí, mañana podría ser, hoy no. Creo que esa parte te dan los años, porque después la energía, la vocación siempre va a ser. La trayectoria de Reynoso como entrenador es indiscutible. Seguro. Es indiscutible. Y aparte, yo siempre voy a recordar que cada uno de los objetivos que se ha trazado Reynoso los ha cumplido. Cuando yo lo entrevisté en Bolognesi, él me decía que su próximo objetivo seguramente será estar en un club grande. Llegó a Universitario. Y salir campeón con un club grande. Salió campeón con Universitario. Luego decía que él se había preparado mucho en México como entrenador y que le correspondía estar en el fútbol mexicano como entrenador. Bueno, llegó primero a Cruz Azul Hidalgo, luego fue a Puebla. Le fue bien en Puebla y luego me acuerdo que decía que en algún momento él tenía que volver a Cruz Azul. Bueno, dirige en Cruz Azul y ojalá lo saque campeón. Y también ha dicho que en su momento va a ser entrenador de la selección. O sea, fíjate la cantidad de objetivos. ¿Cuántas personas en la vida pueden trazarse objetivos y decir en el mediano plazo que los consiguen? Claro, o sea, Reynoso es recontra exitoso como entrenador. Todos los objetivos que se trazó, los cumplió. Tal cual. Y aparte también, o sea, en estos años estamos viendo... Solo como Gastón tú has mencionado, Acurio. Fer, sí, claro, y Pablo Guerrero, ha ido como que adueñándose de su propia narrativa. Creo que para mí eso es importante, como que ya me estoy aburrido de que mi historia la cuenten otras personas, entonces yo voy a tener estas entrevistas largas y por ahí he sacado estos datos muy curiosos. No sé si te acordarás hace unos años cuando Juvenal Silva era el mandamás de la federación, le había ofrecido a Oblitas, y él lo cuenta ahí, cómo llegó a ser DT de Bolognesi, ¿no? Le había ofrecido a Oblitas ser el DT de la selección y Oblitas lo iba a llevar como asistente técnico. Entonces, claro, él estaba en México y dijo, ok, lo dejo todo, ¿no? Incluso saco a mis hijos del colegio y me voy a Lima, porque esto ya era casi seguro. Y en un momento ya, que estaban a punto de firmar, Juvenal dice... Sorry, ya fue, se me cayó, he visto otra alternativa. Y Reynoso dice como, me he quedado acá, ¿qué hago? Y menciona que Carlos Delgado le metió un centro y lo llevó a Bolognesi. Y de ahí años después, él también comenta en otra entrevista, este tipo de cosas curiosas, todos se ponen así versero como Chemo, que cuando él llega a la U, él tenía en ese momento un carro verde. Baja pues, no, la caracola del Monumental y se encontró con el negro Galván que salía del camerino. Y el negro Galván lo primero que le dice es, oye, carro verde, ¿no? Eso es mufa. Y Reynoso le dice, carro verde sí, pero ese carro verde te va a sacar campeón. Y de ahí menciona que cuando acabe el año, Carlos Galván le compra el carro y con el dinero también le dan el premio a los chicos que salieron campeones en 2009. ¿no? Entonces, ese tipo de historias de Reynoso son de las últimas entrevistas. Sale del departamento médico el negro Galván y me dice, un carro verde es mufa. Y yo le digo, ese carro verde te va a hacer campeonar sin conocernos, porque no nos habían presentado. Ha evolucionado, evidentemente, Fernando también lo reconocía a Reynoso, pero a mí me gustaría hablar de la evolución en cuanto a juego. Porque si bien sabemos que la rotación no ha cambiado, la imagen que tengo yo de Reynoso de Bolo, de Reynoso de Universitario, de Reynoso en torneos internacionales, es de equipos que no necesariamente son equipos que se caracterizan por salir a proponer todo el juego ofensivo del mundo. Más bien son equipos muchas veces conservadores, muchas veces con una dedicación o con una solidez especialmente defensiva. Y creo que ese era el gran secreto de Reynoso, tanto en torneos locales como las veces que hizo participación internacional, que hasta el momento, si no se me da la mente, digamos, fueron participaciones dignas. Fueron por estar sumamente sólido en defensa. Eso era la virtud, ¿no? Y con jugadores que, o sea, hizo que Quina sea, digamos, un central internacionalmente sólido, respetable, ¿no? Entre muchas otras virtudes, si podrías considerar. ¿Ese estilo de juego hoy se mantiene, Fer, en México, por ejemplo? ¿O estamos hablando ya de un Reynoso que con otros elementos, con otros nombres, es un Reynoso de repente ya que sale a proponer, que te puede plantar 3 delanteros, mucho más? Reynoso ha venido jugando en el fútbol mexicano casi manteniendo su idea. O sea, sus equipos son
Primero, no reciben goles, tanto así que es el equipo con menos goles recibidos. O sea, defensivamente es un equipo que primero se preocupan por defender bien y mantener el arco en cero. Eso lo ha mantenido y eso es una línea que tiene de manera constante. Equilibrio, mucho equilibrio en la mitad de la cancha y aprovechar los buenos momentos. Los equipos de Reynoso son equipos que te hacen partidos muy densos por ahí, ¿no? De 0-0 y de pronto en la última jugada te termina ganando. Ese es el equipo Reynoso, ¿no? Y si tú te das cuenta, no tiene goleadas. O sea, mayormente termina ganando o 1-0 o 2-1, pero o sea, gana con resultados ajustados. El tema de la rotación lo mantiene siempre. En estas últimas conferencias de prensa que les comentaba, le preguntaban sobre Yosimar Yotun, ¿no? Y lógicamente, el periodista peruano está interesado en que Yotun juegue de manera permanente. Entonces le decían a Juan Reynoso, ¿no? Juan, ¿cuándo Yotun va a empezar a tener más continuidad, va a tener mayor regularidad? Porque nos interesa tenerlo en la selección con mucho ritmo de competencia. Y él decía, Juan Reynoso contestaba, bueno, cuando tenga otro entrenador. Porque cuando tenga otro entrenador. O sea, claramente te está diciendo, así sea un jugador que es importante para la selección peruana, ¿no? Conmigo va a tener que aceptar el tema de la rotación. Claramente lo define. Y el tema de la rotación le ha dado buenos resultados. Y yo espero que termine también con buenos resultados ante Toluca, porque esto que ha hecho de no poner a Pineda y no poner al Cabecita Rodríguez, que son 22 goles tiene uno y el otro tiene 4. O sea, se guardó 26 goles. 26 goles se guardó durante 60 minutos en una etapa de definición. O subestima mucho a Toluca y cree que lo va a resolver como tendría que ser en el Azteca, o es asumir también un error, porque él decía, en sus declaraciones lo escuchaba decir, sí, hemos perdido, asumió su responsabilidad, ¿no? Cosa que también es algo para tener en cuenta, y dijo, llegamos calientitos para el partido de vuelta, ¿no? Claro. Yo creo que ahí te está diciendo mucho, ¿no? O sea, que para la vuelta sabe cómo resolverlo. Sí, yo creo que también podemos confiar en Reynoso y lo que decías hace un momento estaba muy claro, ¿no? Lo que se propone, lo que Reynoso suele maquinar, por ahí se acomoda. Hugo hace un momento contaba esta anécdota que me gustó muchísimo, la de cómo llegó a Bolo. Recordemos que Bolognesi en ese momento, y hablabas de Carlos Delgado. Carlos Delgado, el grupo Image en ese momento manejaba pues a Claudio Pizarro, entre otros jugadores, y el papá de Claudio, qué sé yo, bueno, tenían un huevo de plata y le dio por, que tener un club. Tuvieron el Bolo. Lo llevaron a competir internacionalmente y luego, ¿sabes qué? Ya me aburrió tener un club. Fue y el Bolo desapareció, ¿no? Básicamente, así fue la movida. Sería muy interesante, y le voy a pedir a la gente que lo deje en los comentarios si le interesaría un episodio de Moloco Sports sobre Carlos Delgado, gran personaje, hoy ya entre las sombras de esta capital, Hugo. Igual habría que mencionar también, mi hermano Charlie, que Reynoso hizo esa gloriosa Libertadores, la última gran Libertadores de Universitario en el 2010, en el que clasificó como segundo detrás de Libertad y por encima de Lanús y Blooming. Incluso logramos una victoria allá en Bolivia, ¿no? Fernández, Reboredo, Galiquio, Galván, Quina, Solano, Reiner Torres, Miguel Ángel Torres, Fito Espinosa, Piero Alba y Gianfranco Labarte. Sí. Sólido, dame, y en ese plantel me lees ese 11 y te doy más mérito a Reynoso todavía. A propósito del 11 y de la campaña, ustedes que tienen a veces más memoria que yo, a ver, último entrenador peruano que haya dirigido club peruano y lo haya hecho competir en la Copa Libertadores. A ver, yo estoy tratando de acordarme y creo que encuentro dos. Uno es Juan Reynoso, precisamente en la Copa Libertadores del 2009 y en la siguiente también en el 2010 donde cae por penales contra Sao Paulo. ¿No? Y en la del 2009 hace 10 puntos, ¿ah? O sea, ¿qué equipo peruano hoy por hoy puede hacer 10 puntos? No, ese sí, impensado. No, es impensado, lógico. O sea, 10 puntos. Hoy estamos hablando de hacer un punto y lo aplaudimos a Javier. Claro. Entonces, tenemos 10 puntos. Y el otro entrenador que ha competido bien en Copa Libertadores es Petróleo García. Claro, Petróleo García le ganó en Uruguay y todo. ¿Te acuerdas con el collar de cruz, el collar de oro y todo? El Petróleo García que hoy ya... ¿Qué otro entrenador peruano ha conseguido competir por lo menos en la Copa Libertadores? Ni Oblitas, no. Los Aulitas con LDU, creo, ¿no? Sí. Pero y también habría que... Claro. ¿Qué será de la vida, Hugo, de Petróleo García? Desde acá le mando un abrazo grande de parte de la familia moloquial. No sé por qué el fútbol peruano no de alguna manera descartó de los lugares protagónicos a Petróleo García, ¿no? A mí el entrenador que le arruinó los últimos años de Recoba en el Nacional, ¿no? Totalmente. Claro. El Petróleo García, Hugo, que inició además desde abajo, fue asistente de Sampaoli en un momento, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, claro. Ahora, Pero sí Petrol también... aprovechada a la altura también, ¿no? Sí, Ojo claro, con Sí, eso, ¿no? de todas A maneras. la Pero también altura, habría que mencionar está bien. en eso que estábamos mencionando la semana pasada, de las Libertadores de Melgar, yo he hecho la data y en verdad es de terror. En el 2016 hizo 0 puntos contra Atlético Mineiro, Independiente del Valle y Colo-Colo. 2 goles a favor, 12 en contra. Y en la del 2017, que es la última de Reynoso, hizo 3 puntos en el grupo 3, evidentemente contra River, Emelec e Independiente de Medellín de Colombia, ¿no? Entonces, claro, si ahí hacía una más fácil, hacía 6 y de ahí si hacía una más, hacía 9. Pero le cuesta también, como cualquier conjunto peruano, DT peruano, hacer... Pero hay una pregunta. Si es que Reynoso campeona, que sería extraordinario, o sea, después de esos partidos invictos y de la pasando necesidad histórica de Cruz Azul, ¿no? ¿Sería el primer entrenador peruano que gane algo importante afuera? Buena o sea, yo sé pregunta. que Chochera Castillo ha ganado algo en El Salvador, Sí. En El pero Salvador, una liga importante como la mexicana. Creo que Mosquera ganó un clausura en Bolivia, puede ser, ¿no? Sudáfrica. Sí. Palacios en Sudáfrica. En Mosquera no ha sido campeón en Bolivia. Ok. Ha conseguido resultados importantes, pero no ha sido campeón. Me sacaste Cam- Palacios hablando en de- Sudáfrica, me mataste, ahí está. Palacios, sí. Palacios en Sudáfrica me parece que sí es campeón, ¿ah? Ajá. Sí es campeón. Y varias veces. Y lo mismo Chochera Castillo. Pero Sí. bueno, son ligas menores. En una liga importante como la del fútbol mexicano, definitivamente sería el mayor éxito de un técnico peruano, porque Juan Carlos también es campeón en En Ecuador. Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria. Pero luego nos ha costado. Bueno, Mosquera ha tenido muy buenas participaciones, pero no ha sido campeón. Él se jacta de un torneo de apertura o clausura, pero que no te hace campeón nacional. Yo hablo de campeones nacionales. Claro, claro. Me parece que ahí sí logra Clarísimo. un título. Y pero no es- es un título. Si nos ha costado exportar jugadores, exportar técnicos nos ha costado mucho más y a ligas competitivas, o sea, ¿qué te diría? Por ahí Uribe dirigió en México, tuvo un pequeño paso por México eventualmente, ¿no? Pero de ahí otro, Chemo con la Católica, ¿no? También Chemo con llegó- la Católica tuvo un paso por ahí, unos triunfos, ¿no? Pero después... Company Company. estuvo en Colombia y la selección de Cuba. Bueno, Company, Bien. la selección de Cuba ahorita podría vacunarse con el Soberano 2. Moloco Sports, Claro, otro... Company lo otro- recuerdas con cariño, ¿no? Fer. Yo siempre. No, Claro. lo recuerdo con cariño siempre al profe Company, por aquel episodio de 1996, creo que fue. Claro. Episodio Me acuerdo. hasta ahora memorable, cuyo video tiene miles de reproducciones en YouTube, ¿no? Y que seguramente tú ves con nostalgia. Ya te contesté. No ha de ser un día muy bueno para el grupo por el resultado de ayer. El día es excelente. Continúe. Extraordinario. Extraordinario, sí. Una derrota A pesar de una derrota. A él le voy a contestar. humillante. A él le voy a contestar, ya le contesté a usted. Humillante. Ya le contesté. Humillante. Ya le contesté. Le pregunté, humillante. Ya le contesté. Mi hermano Charlie, Sí. este bloque llega gracias a Coolbet. Entra a www.coolbet.com/PE y ahí en la sección de deportes tienes para llenarte de un festival de apuestas, mi hermano Charlie. Evidentemente este partido, este programa está saliendo horas antes del Aucas versus Melgar, así que aprovecha y entra ahorita. Charlie, tienes una infinidad de tipos de apuestas. Tienes el Sí. resultado del partido, evidentemente, total de goles, más de 2 goles, más de 3 goles. Tienes el Asian Handicap, tienes también, si es que ambos equipos anotarán, tienes también medio tiempo y total de goles del equipo. O sea, un desglose, Sí, sí, ¿no? sí. Ya de aquellos, ¿no? Un que poco se más puede y voy a lograr poder aquí en apostar hasta Fútbol. por quién suda más. Claro, y Libertadores, tienes para apostar Dota, NBA, Liga y obviamente la Liga 1 peruana, ¿sí o no, mi hermano Charlie? Por supuesto, mi hermano, la Liga 1 peruana además viene con partidos interesantes para este fin de semana. O sea, por ahí para que te animes, hay un Ayacucho Universitario, ¿ah? Bien. Un Manucci Melgar, por ahí puede ser un billetito, ¿no? Yo creo que ese partido goles va a haber, de todas maneras. Tienes un Sporting Cristal contra Sport Huancayo, Cienciano San Martín, Muni contra Cusco FC, Binacional César Vallejo y también, por supuesto, la definición que le viene para Reynoso, para el Cruz Azul, por ahí. Estás con un corazón que te dice que Reynoso se va a cumplir y va a revertir el resultado en este encuentro. Yo Por ahí tengo fe que también sí. puedes animarte. Gracias a la gente de Coolbet y gracias, Fernando, por una nueva edición de Moloco Sports. Bien, el partido de Cruz Azul es a las 8 de la noche, así es que los que pueden conectarse
sigan ese partido, ¿no? Bien. Que le vaya bien a Reynoso. Yo lo espero ver, yo espero que esté en la final finalmente con Cruz Azul, porque creo que lo merece tras toda la campaña y buena temporada que ha tenido el fútbol mexicano. Gracias, muchachos. Siempre un gusto. Ahí está. Chao, chao. Sí. Llego a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast.